Hola, hola, buenas tardes a los chicos, a las chicas, obviamente a todos aquí en Cuarto Medio. Bueno, hace tiempo no nos vemos, la situación aún sigue compleja, espero que todo salga bien, sobre todo para ustedes, chicos, chicas, que se nos viene relativamente bien complicado para todos y sobre todo para ustedes el fin de año, pero ánimo, fuerza y estaremos en todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Para ayudar en lo que sea necesario y se lo digo de todo corazón en ese sentido. Bueno, vamos a tener una clase ahora, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la unidad 2, ser ciudadano en Chile. Y la clase en sí es nacionalidad y ciudadanía en este sentido, ¿ya? Así que posteriormente vamos a estar abiertos, vamos a hacer esperemos hacer una clase para resolver preguntas y ese tipo de cosas que es lo mejor en este sentido. ¿Mm? Por mientras, la contingencia y todo eso. Bueno, aprendizajes esperados en este caso para la clase del día de hoy. Reconocer la forma en que la Constitución establece los requisitos para la adquisición, suspensión y pérdida de la nacionalidad y también comprender la importancia de la nacionalidad en el mundo actual y evaluar, ¿no es cierto?, críticamente su aplicación en Chile. ¿Ya? Aquí hay un tema que es sumamente importante. Todos tenemos una nacionalidad en este sentido, todos los que estén viendo en este video. Es muy complejo, casi imposible que haya alguien sin nacionalidad. ¿Puede haber gente sin nacionalidad? Una buena pregunta, ¿no? Que perfectamente la podrían estar haciendo en este momento. Y uno podría decir, no, no puede existir de ninguna manera personas sin nacionalidad en el mundo. Y al final de cuentas, ¿qué pasaría, por ejemplo? Ya me voy a poner sumamente rebuscado en este sentido. ¿Qué pasa si hay una mujer, ¿no es cierto?, que tiene un hijo en medio del mar del Océano Pacífico y resulta que ese territorio no es de nadie, no tiene nacionalidad? A ver, estamos de una base. Primero, no los reconoce el registro civil de ningún lado y uno podría decir perfectamente no, no tiene nacionalidad, pero alguien podría decir perfectamente sí, sí tiene nacionalidad. ¿Por qué? Por el jus sanguinis. Ah, ¿y qué es eso? Bueno, esas cosas son las que vamos a ver ahora mismo ya en la clase en este sentido. Bueno, también vamos a explicar lo que es nacionalidad propiamente tal en este sentido. Entonces vamos a ver cuáles son los requisitos, ¿no es cierto?, para poder obtener la nacionalidad en un país como Chile en este ámbito. Entonces vamos a comenzar. Conceptualización, ¿m? En este caso, nacionalidad. Y aquí hay un concepto que es sumamente importante, ¿no es cierto?, interesante además, que corresponde a la nacionalidad y ciudadanía. Primero, nacionalidad dice condición que reconoce a una persona la pertenencia a un Estado, ¿no es cierto? En este caso, un territorio, un país, obviamente, o una nación. Ya, y aquí el tema de nación, nosotros tenemos que ya conocer el concepto de nación, y el concepto de nación, ¿no es así? Es, en este caso, un conjunto de personas que, en este caso, comparten, ¿no es cierto?, una historia, una cultura en común y que vive en el mismo territorio, un territorio delimitado, en el que ellos están, básicamente, ¿no es así? Hay una historia, básicamente, que nos liga a ser uno, por ejemplo, el idioma, la historia, las tradiciones, en este caso, ser chileno, básicamente todos conocemos la empanada del vino tinto, todos celebramos el 18 de septiembre y eso nos hace ser chileno. Sí, tenemos una tradición tras de nosotros, en este caso, que es sumamente importante de mencionar. Ya, y básicamente un Estado, ¿no es cierto?, es lo que administra todo el territorio, el gobierno, es la nación, lo que va adentro, ¿no es cierto?, básicamente todo esto. Y obviamente al tener esta nacionalidad, ¿qué te significa a ti como persona en realidad? Significa básicamente que tienes una cantidad importante de derechos y obviamente deberes, que no se nos olvida nunca, porque siempre se olvida que tenemos derechos, pero no siempre se nos olvidan los deberes, en este caso, ¿cierto? Pero también tenemos derechos no solamente humanos, no solamente sociales, tenemos derechos políticos también, bueno, en este caso, que es sumamente importante que nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos políticos en todo ámbito. ¿Por qué? Porque también en este ámbito tenemos el concepto de ciudadanía, condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que permiten intervenir en la vida política. Y aquí está la gran, o mejor dicho, la importancia del significado en este caso.
que estamos hablando de que la ciudadanía, ¿qué es lo que te entrega en este sentido? Te entrega derechos. ¿Qué tipo de derechos? Políticos. ¿Mm? Entonces, estamos hablando que en este sentido yo soy ciudadano no porque necesariamente haya nacido en este territorio, sino que tengo derecho a participar de la vida política activa de este territorio. ¿Eh? ¿Y cómo se logra eso aquí en Chile? Ya. Y eso es lo que vamos a resolver de ahora en adelante. Vamos a comenzar entonces. Nacionalidad y ciudadanía. Y aquí hay cosas que ya nosotros ya estábamos mencionando. ¿Cuál es la importancia de la nacionalidad y la ciudadanía? Ya lo dijimos, nacionalidad es una serie de derechos, ¿no es cierto?, que te brinda el Estado solamente por nacer. Uno está adscrito, en este caso, a ciertos derechos, a ciertos deberes que tienes tú, ¿no es cierto?, con el territorio, con el lugar. Es, al fin de cuentas, un contrato que no está escrito en ninguna parte, ya, a ver, no nos confundamos con que existe una constitución que nos domina, no. Básicamente esto es un contrato que nosotros no firmamos. Yo nunca escribí, yo voy a ser, básicamente, ¿no es cierto?, en este caso, un nacional de Chile. Pero ese contrato está ahí. Ese contrato es el que nos establece, somos chilenos. Y como tenemos ese contrato, el Estado me debe a mí ofrecer ciertas garantías y yo también debo cumplir lo que el Estado, ¿no es cierto?, también en este caso mencione en ese ámbito. Entonces hay un tema de reciprocidad que es sumamente importante que mencionemos en este sentido. Y ya lo dijimos, la ciudadanía que conlleva derechos políticos. Y ahí está el tema, derechos políticos. Y hay cosas que son sumamente interesantes de mencionar acá, por supuesto que sí. Dice, otra pregunta, ¿todas las naciones se constituyen en un Estado? Wow, wow, todas las naciones se constituyen en un Estado. Y nosotros podríamos hacer la siguiente pregunta inmediatamente. Les puedo preguntar, ¿cuántas naciones hay en Chile? Definiendo que nación es un grupo de personas que viven en un determinado territorio y que comparten elementos comunes. ¿Cuántas naciones hay en Chile? Y alguien me podría decir, chilenos, no, no, y uno podría decir inmediatamente, no, no solamente son chilenos. ¿Y los mapuches no constituirán una nación en sí misma? ¿Cómo es eso? Sí, porque comparten elementos comunes, ¿o no? ¿Cómo qué elementos comunes? Ah, tienen un idioma, como el mapudungún, sí. Ah, tienen tradiciones. ¿Hacen machitún, guillatún, o no? Sí. Ya, entonces todos esos elementos no los hacen constituyentes de una nación, en este caso. Sí. Pero son, en este caso, un Estado. No. Entonces son diferentes en este sentido. Recuerden que según la Constitución, porque esto también lo vimos anteriormente, según la Constitución, nuestro Estado es un Estado unitario, ¿no es cierto? Es un Estado-nación, un Estado, una nación. Si bien por concepto en Chile hay más de una nación, Mapuche, Rapa Nui, Aymara, por ejemplo, el Estado solamente reconoce una nación. Tendríamos que ser un país plurinacional para que se reconociera. Pero, atención, eso no significaría que fuéramos más de un Estado. En este caso, ¿todas las naciones se constituyen en Estado? No. ¿Ya? ¿Puede un Estado tener más de una nación? Por supuesto que sí, como lo estábamos mencionando en este sentido. Vuelvo a reiterar, los mapuches son una nación, están dentro de un Estado, nunca el chileno. Pero no todas las naciones se pueden constituir en Estado. ¿Ya? Así que hay que tener sumamente claro ese ámbito para poder continuar en este sentido. Ya, entonces, de acuerdo a la Constitución, ¿quiénes son chilenos? ¿Ah? Ya, y aquí hay varias fuentes, ¿eh? Tenemos varias fuentes para poder adscribir a la nacionalidad, principalmente. Y dice A, ¿no es cierto? Ahí, el punto A. Por el jus solis. Jus solis, jus, derecho, solis, suelo, o sea, derecho de suelo. ¿Cómo es eso? Sí. Si yo nací en este territorio, por ende soy chileno. Dice, los nacidos en el territorio de Chile son chilenos. Primero, si tú naciste dentro de los límites de Chile, eres chileno. Como lo menciona ahí la Constitución. Y aquí inmediatamente podrían saltar una serie de interrogantes. Obviamente que sí en este caso.
Pero dice, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio, ¿no es cierto?, de su gobierno. Por ejemplo, el caso de las embajadas. Y aquí es sumamente clara algunas cosas, son sumamente claras, en el sentido de que, por ejemplo, hace no mucho tiempo atrás, había un embajador inglés que se llama Benjamin, no me acuerdo el apellido, para ser honesto, ¿ya? Pero este señor tuvo una relación con una chilena, tuvo un hijo acá, obviamente, vivió muchos años en Chile, y obviamente ese hijo nació en territorio chileno y podría haber sido chileno perfectamente. Y no solamente por Yusolis, por Yusanin también, ¿ya? Pero que resulta que, como era hijo de un funcionario de otro país, obviamente el otro funcionario o ese señor podía decir que su hijo no fuese chileno. Pero es que no va más allá de que él también tiene ius sanguíneo y ius solis, el funcionario, de hecho de sangre. Si él es inglés y su hijo, ¿no es cierto?, aunque haya nacido en Chile, su padre es inglés, puede ser inglés perfectamente. El tema acá es el siguiente, es que las embajadas obviamente funcionan como territorio soberano dentro de un país, por ejemplo. ¿Ya? No significa que la señora de este caballero haya tenido la guagua dentro de la embajada, pero para que más o menos se vaya entendiendo la situación en este caso. Además de los hijos de extranjeros transeúntes, o sea, que no vivan, ¿no es cierto?, oficialmente en Chile. O sea, no son chilenos, que podrían ser chilenos, pero atención, hay una serie de resquicios legales también entre medio en este caso. Todos los que, ahí está el tema, todos los que, sin embargo, podrán optar a la nacionalidad chilena en este sentido. Típico ejemplo que preguntaban anteriormente. Profesor, ¿qué pasaría, ¿no es cierto?, si una mujer viene embarazada y viene de Australia y va a Brasil y resulta que pasan por el aeropuerto de Santiago y en el aeropuerto justo tuvo que ir al baño y resulta que tuvo la guagua? Y para ser más entretenido esto, el papá de la guagua es japonés y la mamá, si bien viene de Australia, es de Francia. ¿Ah? Uno diría, ¿ya? Y uno podría decir perfectamente, ¿ya? ¿Y de qué nacionalidad es la guagua, no? No nos compliquemos tanto en este caso. Ahí básicamente ocurre, ¿no es cierto?, que pueden elegir los padres, y el padre, que por jus propio, por jus sanguinis, para elegir la nacionalidad, puede ser donde nació. En este caso en Chile es difícil porque nació simplemente y anda de tránsito, a eso me quería referir con eso, pero a lo mejor viven en Australia, pero resulta que se iban a vivir a Brasil, entonces tienen que hacer todo el trasvasije legal, y ese es algo sumamente interesante que debemos mencionar. Pero en este sentido, quedemos simplemente, en este caso, que todos pueden optar a la nacionalidad chilena siempre que cumplan ciertos requisitos, obviamente, que vamos a ver más adelante. Pero eso en este caso, con el jus soli, derecho de suelo. Si yo nazco en Chile, soy chileno. A excepción de funcionarios de embajada, ¿no es cierto?, que estén prestando servicio a otros países, o extranjeros en tránsito, más que nada. ¿Quiénes son chilenos? Además, según la Constitución, ¿no es cierto? En este caso, el jus sanguinis, derecho de sangre, sangre. Si mi papá, uno, o los dos, obviamente los dos, o tan solo uno de mis papás, mi papá o mi mamá, son chilenos hasta segunda generación, ¿qué significa eso? Que mi abuelito, uno de mis cuatro abuelitos, es chileno, yo puedo optar a la nacionalidad chilena. En este caso, por ejemplo, tengo tres abuelitos japoneses y resulta que hay una abuelita que es chilena, y resulta que yo me vine a vivir a Chile después de los 10 años y quiero ser chileno, y es mucho más fácil para mí sacar la nacionalidad por jus sanguinis porque tengo una abuela, ¿no es cierto?, que es chilena, por el jus sanguinis, derecho de sangre. ¿Mm? Y hay varios ejemplos. Acá el Matías Fernández, el futbolista, nació en Argentina, pero los dos papás son chilenos. Y obviamente, en este caso, aunque haya nacido en Argentina, es chileno porque sus padres son chilenos. Creo que el Mago Valdivia también nació en Venezuela, en este caso Marc González nació en Sudáfrica. O sea, para que entendamos con ejemplos futbolísticos, ¿no es cierto?, cómo funciona
todo esto en este caso. Dice, los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en el territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer, papá, mamá, o segundo grado, abuelito, abuelita, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto?, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1, 3 o 4 de la Constitución de la República de Chile. O sea que tienen que ser chilenos, básicamente, sus ascendientes hasta segundo grado en este caso. Y aquí hay un ejemplo de Manuel Rojas, ¿no es cierto?, de padres chilenos, nacido en argentino, en este caso, que es un escritor chileno, ¿ya? Entonces ya tenemos el derecho de suelo, haber nacido en territorio chileno, y el derecho de sangre, que tiene que ver con que mi papá, mi mamá, mi abuela son chilenos, entonces yo puedo adquirir la nacionalidad chilena en este caso. Pero además, de acuerdo a la Constitución, ¿quiénes son chilenos? Los que obtuvieran especial gracia de nacionalización por ley. Bueno, solamente la especial gracia de nacionalización por ley, un artículo de como 30 planas que tiene el Senado, que no es tan fome de leer. Ahora, obviamente no nos vamos a comentar completo acá, pero establece quiénes pueden ser, en este caso, chilenos. Chilenos sin haber nacido en Chile y sin tener padres ni abuelos chilenos. O sea, que no tienen nada que ver con Chile, que no saben decir ni un garabato, por ejemplo, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, pueden optar a la nacionalidad chilena. Y aquí tenemos varios ejemplos y son sumamente interesantes. Ejemplo, Andrés Bello. ¿Quién es Andrés Bello, chicos? Chicas. Andrés Bello, a ver. Vamos, piensen. Andrés Bello, ¿quién es? Sí, el que sale en el billete de 20.000 pesos. ¿O no? Sí, él es exactamente Andrés Bello, pero no es solamente una persona que sale en un billete de en Chile, sino que, a ver, entendamos Bello primero de qué nacionalidad es. Bello es venezolano, ¿eh? En este caso. ¿Y por qué obtiene la nacionalidad en este caso? Y aquí hay que poner un ojo, un punto, porque acá no lo habíamos mencionado. Esto es por gracia, ley por nacionalización por gracia. Significa que se le entrega la nacionalidad chilena a aquellos extranjeros que hayan contribuido en algo al crecimiento de Chile, en cualquier área. Puede ser política, jurídica, económica, letras, deportiva, espiritual, ¿ya? Cualquiera de sus áreas haya contribuido en algo, ya sea el presidente o el Senado, ¿no es cierto?, en este caso, pueden entregarle la nacionalidad a alguien. Obviamente el presidente puede proponer y el Senado ratifica, ¿ya? Cómo funcionan aquí en este sentido de estas cosas. Entonces Bello, que era Bello, era un venezolano, fue el primer rector de la Universidad de Chile primero. De hecho se le conoce como la Casa de Bello, ¿no? Pero además, ¿no es cierto?, fue el redactor del Código Civil en Chile en 1855, si no me falla la memoria. Entonces, fue un aporte para Chile, por supuesto, uno puede decir perfectamente, Bello hizo esto, esto y esto, por lo tanto aportó en Chile totalmente. Independiente y que tenga algunas yayitas. Es bien interesante la historia de Andrés Bello, por si acaso alguien quiere ahí también hurgar un poquitito más en este caso, ¿ya? Ahí sí, para que lo tengan relativamente en consideración. Después tenemos a Claudio Di Girolamo, que es el padre, ¿no es cierto?, de la actriz Claudia Di Girolamo. En este caso, ¿no es cierto?, una persona dedicada a lo audiovisual, en este caso, que también contribuyó, ¿no?, de gran manera a las artes en Chile. Y abajo tenemos a lo mejor el que siempre es como el más controvertido cuando uno menciona, no el último ejemplo, Horst Polman. A ver, y cuando hablamos de Horst Polman, ¿quién es Horst Polman? Es el dueño de Cencosud, dueño de Cencosud, ¿sí? Y cuando hablamos de Cencosud estamos hablando de que es el dueño del Costanera Center, estamos hablando de que el dueño de Jumbo, del Easy, del París, del Johnson que está quebrado, del Santa Isabel que los conoce, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno podría preguntarse inmediatamente, ¿y qué hizo de bueno este caballero por Chile? Y uno podría decir inmediatamente, ¿qué podría haber hecho este caballero de bueno por Chile?
chiquillo, da trabajo a chilenos. Y como le da trabajo a chilenos, el caballero es un aporte importante a la economía nacional. Por lo tanto, obviamente este caballero hay que darle, ¿no es cierto?, la nacionalidad, porque ha hecho un aporte invaluable a Chile, porque entrega, ¿no es cierto?, trabajo a los chilenos. Y tenemos un montón de ejemplos más, un montón de ejemplos más. Hay hartos sacerdotes con la nacionalidad por gracia, ¿ya? Y aquí tengo un ejemplo que está en el recuadro verde, que tiene que ver justamente con lo contrario. Dice, nacionalidad por gracia. A ver, ¿alguien se acuerda de Riccardo Esati? Eh, Obviamente por el apellido como italiano, ¿no? Sí, ya. Esati, Riccardo Esati fue arzobispo de Santiago, en este caso, durante algún tiempo, y a él, obviamente por su labor pastoral y por un montón de cosas más, le habían entregado la nacionalidad por gracia. Pero resulta que este caballero sabía, al igual que otros, muchos sacerdotes, sabían de lo que pasaba dentro de la iglesia chilena y encubrieron ciertos actos. Y obviamente, si la nacionalidad se la entregan porque hayan hecho algo bueno, también se la pueden quitar porque hayan hecho algo malo, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, dice, comisión revoca por unanimidad reconocimiento al cardenal Esati. La instancia aprobó el proyecto que retira el reconocimiento al arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Esati, ¿no es cierto? El segundo apellido, Andrello. Durante la sesión, además, se respaldó la moción de que concede en forma póstuma y por especial gracia la nacionalidad chilena a Douglas Tonkin. A ver, hay dos temas ahí. Primero, ¿no es cierto?, que se le está revocando la nacionalidad a Esati. Pero por otro tema, hay un ambientalista, había un ambientalista, ¿no?, que tenía el parque Pumalín en Coyhaique, en Aysén, y este caballero compró una cantidad de hectáreas, pero gigante, pero impresionante, y posteriormente su fundación las donó al Estado chileno. Y como dona terrenos, ojo, cuando compra y dona, significa que el Estado chileno no puede hacer nada ahí, técnicamente. Entonces ahí ya dijeron, este caballero genial, démosle la nacionalidad por gracia póstuma, y se la dieron después de muerto el caballero que era estadounidense, ¿no es cierto? En este caso le dieron la nacionalidad simplemente. Así que ahí tenemos dos cositas, dos pildoritas que son sumamente bien importantes. Otra más, ¿quiénes más pueden ser chilenos? Como ahí dice, ¿no es cierto? Los extranjeros que obtuvieron carta de nacionalización en conformidad a la ley, ¿ya? Hay un ejemplo de cada lado acá, de Colo Colo y la U, ¿no es cierto?, que son dos nacidos en Argentina, dos argentinos, que posteriormente ellos quisieron ser chilenos, independiente del motivo, y obviamente adquirieron la nacionalidad por conformidad a la ley, o sea, por carta de nacionalidad, como Marcelo Paulo Bartichotto y Sergio Superman Vargas, en este sentido. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que tiene que obtener o tener, ¿no es cierto?, en este caso un extranjero, para poder optar a la nacionalidad por carta? Son los siguientes. Aquí parece que hay un traspié, ¿ya? Sí, hubo un pequeño traspié, pero no importa, se los menciono de igual manera. Aunque usaba una clase grabada, podía editar, pero ya ustedes se imaginan lo que es eso. En este caso, ¿no es cierto?, que tengan una residencia de 5 años como mínimo en nuestro país. A ver, lo que no significa en este caso que no puedan salir del país, porque encima estos caballeros eran futbolistas, entonces pasaban en competencias internacionales. Entonces se imaginan que si tenían que estar 5 años de corrido en el país, no, era medio complejo, pero eso sí, tienen que acreditar residencia en el territorio nacional. Además, no estar condenados, ¿no es cierto?, a penas de tipo aflictiva, ¿no es cierto?, o otro tipo de penas que le pudiesen, en este caso, ¿no es cierto?, impedir obtener, en este sentido, una nacionalidad, por ejemplo. ¿Cómo se pierde la nacionalidad en este caso? ¿Mm? Y como se gana, se puede perder. ¿Y cómo se pierde? Uno, por cancelación de la carta de nacionalización. Obvio. Si yo soy nacionalizado por carta,
cumplí los requisitos que me establece Chile para poder optar a la nacionalidad. En este sentido, obviamente la puedo perder por la misma cancelación de la carta, porque pude haber cometido un delito y obviamente falté a lo que se esperaba de mí, por lo tanto, básicamente acá simplemente me la cancelan, ¿ya? Pero a los que obtienen la nacionalidad por gracia ya lo vimos, puede haber una ley que revoque su nacionalización, su nacionalidad en este caso, y se fue de Chile, se le quitamos la nacionalidad chilena, lo que no significa que se vaya de Chile, ¿ya? Pero sí, obviamente pierde ciertos derechos, sobre todo en el ámbito político, que son sumamente importantes. El 3 dice, por decreto supremo, en caso de prestación de servicio durante una guerra exterior a enemigos de Chile o sus aliados. A ver, a ver, a ver. Y aquí hay varios temas aquí que son súper importantes. Casi nadie, por lo menos que yo sepa, casi, hay gente apátrida, ¿no es cierto? Hay gente que puede vagar por el desierto, pero hay muy poca gente en este sentido que, que no tenga una nacionalidad. No lo sé con certeza en este caso. Pero imagínense lo siguiente, yo soy chileno y resulta que Chile está en guerra con un país ficticio. No, no, un país ficticio. Vamos a poner cualquier país ahora, ¿sabes? Estamos en guerra con un país que tiene poco nivel de armas. Estados Unidos, Rusia, China. Ya lo mismo. Chile está en guerra con Venezuela, ya contra Venezuela. Y resulta que en este caso, yo, obviamente, Chile está en guerra con Venezuela y yo soy chileno, pero resulta que yo sé algunos datitos por ahí de la defensa nacional y se los entrego a Venezuela. Alta traición. Yo pierdo mi nacionalidad. Podría perderla perfectamente, ser expulsado. Primero me voy preso, detenido, qué sé yo, si me pillan aquí en Chile. Pero me quedo sin nacionalidad. Yo creo que no, porque resulta que los venezolanos en este caso perfectamente podrían decirme gracias por los secretos, le vamos a dar nuestra nacionalidad. Por último, ¿no es cierto? Algún regalo. ¿Qué pasa si acá dice también los aliados de Chile? ¿Quién es aliado de Chile en Sudamérica? A ver, geopolíticamente, independiente del gobierno que tengan, atención con esto, geopolíticamente, independiente del gobierno que tengan, Chile es aliado de dos países más que nada en Sudamérica, que son Ecuador y Brasil. Primero, porque con ninguno tiene frontera. Y segundo, en este caso, porque resulta que uno en geopolítica internacional es amigo del vecino de tu vecino. Ecuador tiene frontera con Perú. ¿Sí? Brasil tiene frontera casi con todos los países sudamericanos, a excepción de Ecuador y de Chile. Vamos entendiendo la situación en este caso. Entonces, si Ecuador está peleada en guerra con Venezuela y yo le ayudo a Venezuela, estoy traicionando a un aliado de Chile, en este caso. Por lo tanto, también se puede cancelar, ¿no es cierto? Se puede generar un decreto que en este caso me quite mi nacionalidad en este sentido. Y si pone extranjero, obviamente va a ser exactamente lo mismo, o sea, un nacionalizado por gracia, por carta, o por lo que realmente sea en este caso. Bueno, y un punto 4 dice, por renuncia voluntaria manifestada ante la autoridad chilena competente previa nacionalización, ¿no es cierto?, en países extranjeros, salvo en el caso de los chilenos nacionalizados en España. Recordemos que hay ciertos convenios que tienen los países, distintos países, Chile tiene convenios con distintos países, incluso se puede obtener una doble nacionalidad en este caso. Y obviamente hay que ver con qué país se puede realizar el tema de la doble nacionalidad. Si tiene un abuelito, ¿no es cierto?, que nació, no sé, en España, en Italia, pues podría ser perfectamente en este caso. Pero yo si voy a renunciar a mi nacionalidad, primero tengo que tener la otra. No me puedo quedar sin nacionalidad de ninguna manera en este caso, ¿ya? Así que vamos a estar atentos posteriormente a cualquier duda para ir comentándola después en este caso. Ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? Y dice, ya definimos de alguna manera anteriormente, el ciudadano, ¿no es cierto?, en este caso, es aquel nacional de un Estado que puede participar a plenitud en la vida política del mismo, ejerciendo los deberes y los derechos políticos. El del sufragio, el de optar a cargo de elección popular y otros que la Constitución y las leyes establecen. A ver, y aquí, atención, porque uno podría decir, si hay alguien acá que esté viendo este video, ¿no es cierto?, y tenga menos de 18 años, yo le podría decir, ¿son ciudadanos? Según esta definición, no.
No. ¿Y por qué? Porque la ciudadanía, uno de los principales requisitos, que en la participación política en sí mismo no tiene requisitos, ¿no es cierto?, mayores, en Chile por lo menos, está justamente el tema de la edad. Acá si es ciudadano se puede obtener derecho a voto con 18 años. Por lo tanto, entre los 18 años no tiene derecho a voto, por lo tanto, según esto, no es ciudadano. Entonces, ¿qué son? Chilenos o son ciudadanos. A ver, entiendan, son ciudadanos, pero en el ámbito de poder participar de una vida cotidiana, pero no en el ámbito político. ¿Ya? La ciudadanía te entrega derechos políticos propiamente tal en este caso. De acuerdo a la Constitución, ¿quiénes son ciudadanos? Los chilenos. Atención, independiente de cómo hayan obtenido la nacionalidad. Independiente de cómo hayan obtenido la nacionalidad, ¿no es cierto? Ya siendo chilenos pueden optar, en este caso, a la ciudadanía, o sea, a votar, a participar, a ser electo, ¿ya? Chilenos, mayores de 18 años de edad, en este caso. A la mayoría de ustedes, antes de cumplir los 18, seguramente, como 4, 5, 6 meses antes, incluso, ya le llegó la carta del servicio electoral del CERVEL, en el cual establecía dónde tenían que ir a votar, cuál era su mesa y toda esa situación, ¿o no? Así es. Y los que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Pena aflictiva, a ver, 3 años y un día, en este caso, de presidio. Toda aquella persona que haya sido condenada a 3 años y un día de cárcel no podrá votar ni ser electo porque técnicamente le hiciste un mal a la sociedad. Y si le hiciste un mal a la sociedad, un daño, no tienes derecho a opinar por la sociedad propiamente tal en este caso. ¿Ya? Y esa es la idea de esta situación de la pena aflictiva. Si te condenaron a 2 años y medio, con la que establece acá, no habría ningún problema de que pudiese votar, por ejemplo. ¿Ya? Así que atención con toda esa situación. ¿Qué derechos concede la ciudadanía? Otorga, primero, derechos, como lo habíamos dicho, políticos. Sufragar, votar, V, no con B larga. Votar, voto a la basura, no. Votar, sufragar, ir a elegir quién es aquella persona que más te representa. Ojo, acá siempre les voy a decir, voten por quien ustedes quieran, pero voten informados. ¿Ya? Acá la decisión en una democracia es de cada una de las personas, pero vote siempre informado ante todo. Entonces ustedes ya, siendo chilenos, teniendo más de 18 años, no es así, y no habiendo sido condenada a pena aflictiva, pueden sufragar, van y votan. Y tienen elecciones acá de qué? En Chile hay elecciones presidenciales, hay elecciones también parlamentarias, tanto de senadores como diputados, hay para alcaldes, concejales, hay para core, ¿no es cierto?, que son los consejeros regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, acá tenemos ese tipo de elecciones. Pero también tenemos otro derecho político, que es ser elegido. Si yo puedo elegir, también puedo ser elegido, puedo ser electo. Yo puedo tirarme, ¿no es cierto?, como candidato a la presidencia. Sí, ¿por qué? Porque tengo más de 35 años, por lo tanto, con 35 años yo ya puedo ser candidato a la presidencia de la República. Si tiene, ¿no es cierto?, 35 hacia arriba, también se puede ser senador. Si tiene, ¿no es cierto?, 21, puede ser diputado. Y de ahí, alcalde, y abajo, concejales. Entonces, dependiendo de la edad, pero ustedes pueden ser electos. Eso es lo que te entrega, ¿no es cierto?, la ciudadanía propiamente tal en este caso. Acá después dice una interrogante, dice, ¿qué significa que el voto es igualitario en Chile? Bueno, son interrogantes que tenemos que ir revisando siempre por clases anteriores también en este caso. Y te debo mencionar en este sentido que el voto igualitario significa que todos los votos valen igual en Chile. Mi voto vale exactamente lo mismo que el voto de Andrónico Luxit, o sea, Leonardo Montesino, un voto. Andrónico Luxit, un voto. Eso es.
Ahora, ahí a la influencia que puedan tener mis palabras con las de él son totalmente distintas, las consecuencias y todo, así que, pero eso significa un voto. Entonces la gente en Chile, ¿qué es lo que nunca ha entendido? Nunca ha entendido que en este caso, 1 más 1 son 2. Y si vamos a votar, se puede elegir lo que la gente quiera, pero siempre con responsabilidad, ¿o no? Así que, a seguir adelante. ¿Cómo se pierde la ciudadanía en Chile? En Chile. Por pérdida de nacionalidad. Obviamente, si perdiste la nacionalidad, no tienes ciudadanía inmediatamente. Por estar condenado a pena aflictiva, o sea, 3 años y un día, pierdo inmediatamente mis derechos, ¿no es cierto?, como ciudadano. O por delitos que la ley califique como conducta terrorista. Y aquí, atención, porque generalmente si te acusan de un delito de carácter terrorista, ¿no es cierto?, supongo que te van a dar más de 3 años y un día. 3 años y un día. Entonces, acá es bien como, es como extraño, pero en este sentido, si te condenan con pena, ¿no es cierto?, de como conducta terrorista 1 año, no puedes votar, no eres un ciudadano, la perdiste. ¿Por qué? Porque eso ya está inserto, independiente que sea menor a la pena aflictiva en sí mismo en este sentido, ¿ya? Y estas son las cosas que tenemos que tener totalmente claras nosotros en este caso. Chicos, chicas, vamos a continuar ya para una próxima clase, que será la próxima semana en este sentido, en la cual vamos a hablar sobre la participación política en Chile. ¿Ya? Así que muy atentos, eso es todo por ahora, que estén muy bien, muchas gracias.